Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente aquí, otra tarde más, otro viernes de tarde para estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero desearles anticipadamente que tengan un feliz sábado, que tengan un día gozoso con Dios y que podamos siempre acordarnos que este es el día del Señor, el que va a comenzar muy pronto y no es nuestro. Para esta tarde quiero leer el matinal titulado Al fin de conocerle, para el día 22 de septiembre. El matinal titulado A fin de conocerle para el 22 de septiembre, el matinal llamado Al fin de conocerle para el 22 de septiembre, que lleva como título El ejemplo de Daniel de oración y confesión. Dice así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel 9, 3 y 4. El ejemplo de Daniel de oración y confesión se ha dado para nuestra instrucción y ánimo. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo del cautiverio de Israel, pero no creía que porque Dios había prometido liberarlos, ellos mismos no tenían que hacer su parte. Buscó al Señor con ayuno y contrición, confesando sus propios pecados y los de su pueblo. ¿Por qué yo estoy leyendo esto? Ustedes conocen ese ministerio que hemos hablado aquí: Nelson Cuarto Ángel, Pastor Víctor Rodríguez, Veriano 7, nombre así, La Verdad del Cuarto Ángel Oficial. Dicen que en la Biblia no se refleja todos los pecados, o sea, se reflejan todos los pecados de los santos de la Biblia, que Dios no oculta. Y ellos ponen ejemplo a Daniel, dicen que Daniel no pecó, porque era justo, era santo, y la Biblia dice que Daniel no pecó. Pero aquí la mensajera del Señor, sí, ellos dicen creer en la mensajera del Señor. Y fíjense lo que dice aquí: buscó al Señor con ayuno y contrición, confesando sus propios pecados y los de su pueblo. O sea que Daniel reconocía que él había cometido pecados y por eso dice confesó sus pecados. Daniel no pide nada basándose en sus propios méritos, sino que dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no hemos elevado nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino que en tus muchas misericordias. La intensidad de su deseo lo torna ferviente. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9, 18 y 19. Qué oración notable es esta, que fue pronunciada por los labios de Daniel. Cuánta humildad de alma revela. En las palabras que ascendían a Dios se advertía el calor del fuego celestial. El cielo contestó a esa oración enviando su mensajero a Daniel. En nuestros días, las oraciones que se ofrezcan en esta misma forma prevalecerán con Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así como en la antigüedad descendió fuego del cielo cuando se ofreció una oración y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar, así también el fuego celestial descenderá a nuestras almas como respuesta a nuestras oraciones. El Dios que escuchó la oración de Daniel escuchará las nuestras cuando acudamos a Él arrepentidos. O sea, cuando yo voy al Señor soy un pecador arrepentido. Pero Dios no escucha a los pecadores. Pero aquí dice que hay que arrepentirse y Él escuchará la oración, pero sigo siendo pecador, porque todavía
no he recibido el perdón de mis pecados, no he sido justificado. Por eso es que estoy orando, arrepentido, pidiendo perdón. Nuestras necesidades son tan urgentes como las del profeta. Nuestras dificultades son tan grandes como las suyas. Y necesitamos tener la misma firmeza de propósito y echar con fe nuestra carga sobre el gran portador de las cargas. Fíjense, esta gente dicen, estaba escuchando un video de este pastor, se hace llamar Pastor Víctor Rodríguez, diciendo que como David era rey, era un impío, porque David fue escogido el pueblo pidió rey como las demás naciones, y como las demás naciones tenían reyes impíos, Dios no quería rey en Jerusalén, pero se lo otorgó, y David como rey era un impío y podía hacer lo que él quisiera, podía tener las mujeres que él quisiera, podía gozarse como él quisiera. Y estaba diciendo este hombre que David, cuando cometió el pecado de adulterio, no había sido justificado. Y ellos ponen el ejemplo de Saúl. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Saúl, cuando Samuel lo ungió, Saúl fue transformado en otra persona, en otro hombre. O sea, para ellos eso significa que fue justificado. Pero dicen ellos que David, cuando cometió el pecado de adulterio con Jezabel, no había sido justificado como lo había sido Saúl. Fíjense, para que ustedes vean que ellos están hablando falsedades. Porque este mismo pastor Víctor Rodríguez dice que cuando una persona es bautizada, tiene que recibir el Espíritu Santo y es justificado. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es justificado. Según la enseñanza del pastor Víctor Rodríguez y Nelson Cuarto Ángel, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es justificado. Ellos dicen que David no había sido justificado cuando cometió el pecado de adulterio con Jezabel. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo número 13, Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo número 13. Y yo estaba diciendo, yo decía, Señor, en la Biblia dice algo acerca de David, que David fue justificado antes de cometer el pecado con Jezabel, con Betsabé. En la Biblia está, y escuchando un pastor, leyó este pasaje y yo dije, ahí estaba. O sea, yo estaba buscando el pasaje en mi mente y no lo encontraba, no encontraba la ocasión en la cual la Biblia dice que David había sido justificado antes aún de ser rey. Porque acuérdense, según Víctor Rodríguez y Nelson Cuarto Ángel, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es justificado. ¿Ok? Por eso él dice que es el pastor Víctor Rodríguez dice que él es justificado bien ahora porque él se volvió a bautizar. De hecho, el pastor Víctor Rodríguez y Nelson Cuarto Ángel dice que toda la iglesia adventista, todo el mundo, tiene que volverse a bautizar. Porque todos son unos impíos, unos pecadores, unos hijos de Satanás. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que reciban el Espíritu Santo y sean justificados. O sea que justificado significa recibir el Espíritu Santo. David, dicen ellos, no fue justificado antes de cometer el pecado contra Urías y el adulterio con Betsabé. Lo quiero repetir, porque eso es lo que ellos dicen. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Samuel 16:13. Acuérdense que Samuel fue a la casa del padre de David y vio a todos sus hermanos y el Señor dice, ninguno de ellos sirve. Ninguno de ellos sirve. Entonces Samuel le dice al padre de David, ¿te queda algún otro hijo? Y él le dice, sí, me queda un hijo, pero él... un momento, que aquí estoy pasando algo. Me queda un hijo, pero él no está. Y él dice, ve y mándalo a buscar. Y dice que lo envió a buscar. Y el Señor le dice, ese es.
El 12 dice, 1 Samuel 16:12, envió pues por él y lo hizo entrar, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjense, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es el que yo quiero que tú unjas como rey. Ahora, el 13 dice, acuérdense, el 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuándo fue David ungido por el Espíritu Santo y justificado? En el momento que fue ungido como rey. David recibió el Espíritu Santo y desde ese momento fue justificado. Así que cuando David cometió el adulterio contra Betsabé, contra Urías, David ya había sido justificado, según dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esta gente que están por ahí enseñando todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que David recibió el Espíritu Santo cuando fue ungido por Samuel. En otras palabras, David como rey no podía hacer lo que él quisiera y tomar las mujeres que quisiera. Porque cuando Salomón regresa después de tener tantas de esas mujeres, Salomón dice que su vida había sido vanidad y pecado. Por eso es que una de las cosas buenas que tuvo Saúl es que tuvo una sola mujer. Una sola. Pero David tuvo muchas mujeres, porque David cometió adulterio no solamente con Betsabé. Acuérdense que David estaba casado con la hija de Saúl. La primera esposa de David fue la hija de Saúl. Y él se fue huyendo de Saúl. Y por allá conoció a Abigail. Y se casó con Abigail estando casando con la hija de Saúl. O sea que ese no fue el primer adulterio de David después de ser justificado. Así que, Pastor Víctor Rodríguez es un cuarto ángel. David fue justificado en el momento que fue ungido como rey por Samuel, porque recibió el Espíritu Santo. Y antes de cometer el adulterio contra su esposa, la hija de Saúl, mintió. Y por su muerte y por su mentira, por su pecado de mentir, murieron 85 sacerdotes. Después fue a buscar refugio en los filisteos y mintió, haciéndose pasar por loco para escapar de los filisteos. Después se casó con Abigail estando casado, adulterio. Se cansó de huir de Saúl y volvió a hacer alianza con los filisteos, que Dios había dicho no hagan alianzas con pueblos enemigos. Le faltó la fe y mintió diciendo ser fiel. Y mientras estaba con los filisteos, iba y atacaba a pueblos pequeños, amigos de los filisteos, y no decía nada, engañando a los filisteos, siendo mentira. Y después comete adulterio con Abigail. Y este pastorcito dice que el pecado de David no fue el adulterio, porque era rey y podía cometer los adulterios que quisiera, que el pecado que Dios le tomó a David no fue el adulterio, sino que fue el asesinato contra Urías. Por eso es que, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. No nos podemos dejar engañar por esta gente que gritan, que hablan y que dicen yo soy el tercer Elías, el reemplazo de Elena de White, el tercer Elías, que si esto, y ya hablan muchos textos, pero están predicando condenación y metiéndole miedo a la gente, tratando con el sentimentalismo. Que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos iguales, que no caigamos en esa misma
en ese mismo engaño de Satanás. Acuérdense, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Satanás quiere que nosotros nos sintamos pecadores y que ya tenemos ya el remedio, que ya no podemos irle al Señor a orar porque somos pecadores. Y como Dios no escucha a pecadores, ¿para qué orar? Como Dios no escucha a pecadores, ¿para qué orar? Entonces, que la sangre que expió el pecado de David no fue un sacrificio que él hizo, sino que fue el sacrificio hecho en Egipto en la Pascua, y que esa sangre cubría desde que salieron de Egipto los israelitas hasta que vino Jesús el Mesías. Que los sacrificios que llevaban eran sacrificios de agradecimiento. De hecho, dicen que Abel, cuando llegó su sacrificio, no era para perdón de sus pecados, porque Abel nunca pecó, sino que era por agradecimiento. Yo no sé, pero que el Señor nos ayude, por favor. Estudiemos, no nos dejemos engañar por esta gente que tergiversan la palabra de Dios. Y cuando le he hecho, pude volver a enviar mensajes, y cuando le puse este pasaje de David, que había sido justificado al ser ungido, me bloquearon nuevamente, y ese hombre, Nelson Cuarto Ángel, se puso a hablar blasfemias, palabras obscenas, que dijo que no iba a hablar más. Hizo un video diciendo que no iba a usar más palabras ofensivas y obscenas, que si lo hacía se retiraba de las redes sociales y no predicaba más. Y está volviendo a usar las mismas palabras, mintiendo y pecando y no cumpliendo su promesa. Que Dios nos ayude a que podamos verdaderamente aprender de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites nuevamente en esta tarde estudiar tu palabra, porque nos permites nuevamente sacar un tiempo de poder querer aprender más de ti, de tu voluntad y del propósito que tú tienes con nosotros en esta tierra. Que sea tu Santo Espíritu el que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, perdona nuestros pecados, ayúdanos a vencer, danos la fortaleza, danos el poder para poder vencer las tentaciones. Padre amado, estas personas que están utilizando estos métodos falsos para atemorizar el pueblo, para condenar, Señor, abre los ojos, que ellos puedan entender que este no es el momento de hacer esto, sino que el momento es de presentar tu palabra como está escrita, de presentar la verdad presente para este tiempo, que pueda levantar a un pueblo y a un mundo que está en tinieblas y esperando la luz gozosa de tu evangelio. Ahora, al abrir tu palabra, danos el entendimiento necesario, que tu mente entre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Astrid. Por acá veo a Astrid, por acá en el otro teléfono veo a Ivette. Bienvenidas, son las únicas dos personas que puedo ver su nombre. En esta tarde vamos a continuar estudiando el libro del Evangelismo, el capítulo 9, titulado Afirmemos el interés. Hemos estado estudiando acerca de los interesados de conocer la palabra de Dios, de cómo nosotros debemos buscar afirmar el interés de esas personas, buscar afirmar el deseo que tengan ellos de conocer, de entregarse, de entender y estudiar la palabra de Dios. Estoy teniendo problemas con las conexiones eléctricas aquí esta noche. No sé qué está pasando. Sí, estoy teniendo problemas. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a ver si podemos continuar. Que tenemos que
afirmar ese interés de no abandonar a las personas, de buscar que ellos quieran conocer más de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene como pueblo de Dios. Y vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo número 86. Salmos 86, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Salmo 86, 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, consolida mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cuál era el deseo de David? ¿Cuál era el deseo del salmista? Que Jehová le enseñara. Alabar el nombre de Jehová siempre, en todo momento, con corazón alegre. Y la alabanza al nombre de Jehová, la adoración al nombre de Jehová de corazón. Eso es lo más importante. Página 216 del libro del Evangelismo, en el subtítulo Reunir a los interesados. Dice: muchos miran anhelosamente al cielo. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados a Él. Hechos de los Apóstoles, página 80, año 1911. Hay muchos esperando en el Señor. Ir en pos de los perdidos. Fíjense, yo quiero que nosotros tengamos esto bien claro. Acuérdense, según la parábola del hijo pródigo, el que estaba más perdido era el que estaba en la casa. El que estaba afuera reconoció que estaba perdido y regresó al hogar, pero el que estaba adentro se creía salvo y justo y merecedor de todo, pero estaba más perdido que estaba afuera, porque no reconocía la condición del pecado en él. ¿Okay? O sea que cuando aquí dice id en pos de los perdidos, no está hablando solamente de los mundanos, no, está hablando de aquellos que aún habían estado en la iglesia, en algún momento decidieron probar el mundo, decidieron apartarse de Dios, y ahora Dios nos dice: mira, a esos que se apartaron, ve también por ellos. Dice: cuando nos empeñamos con todo nuestro corazón en la obra, estamos estrechamente aliados con los ángeles. Somos colaboradores con los ángeles y con Cristo, y hay una simpatía entre el cielo y nosotros, una simpatía santa y elevada. Nos acercamos un poco más al cielo y las huestes angélicas y a Jesús. Empeñemos pues en esta obra con todas nuestras energías. Mateo 10, 56. Mateo capítulo 10, versículo 56. Mateo 10, 56. Y yo sé que quizás así llamado Pastor Víctor Rodríguez y su cuarto ángel nunca verán estos videos. ¿Verán mi video? Yo espero que sí. Y ahí le mostré que David era justificado antes de cometer sus pecados. Fue justificado. Yo quisiera, porque ellos no leen ese pasaje, ellos solamente leen el pasaje de Saúl, de que cuando Saúl fue ungido fue cambiado en otro hombre. Pero este de Primera de Samuel 12 y 13, ese no lo leen. Y dicen que no existe pasaje en la Biblia que dijera que David fuera justificado antes de cometer pecado. Tiene muchas contradicciones.
Porque si usted, me imagino que cuando lo leerán dirán, no, pero él recibió el Espíritu Santo, pero no fue justificado. Pero entonces tú acabas de decir hace unos días atrás que tú eres justificado cuando recibes el Espíritu Santo. Así que, vamos a ver. Dice Mateo 10, 5 y 6. Dice, fíjense bien, Mateo 10, 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis a ciudad de samaritanos. Escuchen. Sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La gente dice que cuando una persona se va de la iglesia porque quiere y desea regresar y quiere ser nuevamente integrado al pueblo de Dios a través del bautismo, que no se puede hacer. Pero Cristo dice, mira, a los apóstoles dijo, mira, no vayas a los gentiles, sino ve a los perdidos de la casa de Israel. Pero eso se lo dijo Cristo antes de él morir, que todavía había tiempo para los judíos. El problema es que Pablo también hacía lo mismo. Pablo primero iba a los judíos perdidos a buscarlos, y a aquellos que lo aceptaban los traía, a los que no los dejaban. Eso está en la Biblia. Fíjense. No os canséis de la obra. Dios nos ayudará. Los ángeles nos ayudarán, porque este es su trabajo y constituye precisamente la obra con la cual están tratando de inspirarnos. ¿Cuál es la obra? De buscar a los perdidos, de salvar las almas. Esta gente dice que la primera obra, la primera propósito, la primera obra que tiene que hacer la iglesia es vivir vidas santas. Aquí dice que la obra es de nosotros. Acuérdense, Cristo vino a vindicar el carácter de su Padre, de Dios, al universo. A vindicar el carácter a los seres no caídos. ¿Por qué? Porque en ellos había creado la duda Satanás de que Dios era un Dios tirano, que no era Dios de amor y que su ley era muy injusta. Y esa duda estaba allá en el universo. Y Cristo vino aquí para vindicar el carácter de Dios al universo. Ahora, nosotros estamos en esta tierra para vindicar el carácter de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cada vez que yo predico el Evangelio y llamo el pecado por su nombre y vivo con Dios y hago que ese Evangelio que se predica con la palabra de Dios hace que un pecador se arrepiente y venga a los caminos de Dios, el carácter de Cristo es vindificado, el carácter de Dios es vindicado. No, porque es que Dios no puede usar a pastores que están cometiendo pecado para convertir a la gente. ¿No usó Dios a Balaam, que estaba en pecado, y no lo usó Dios para bendecir al pueblo? ¿Sí tú mismo? ¿No usó a Judas para curar enfermos? ¿Sí tú mismo? Que tú dices que Dios no puede utilizar un pecador para salvar a otro. Eso dice la Biblia. Sigue diciendo en la página 216. Se trata de una obra de la cual debéis haceros cargo con fervor, y cuando encontréis una oveja errante, llevadla al redil. En esos cuartos ángeles dice que no podemos ser ovejas, que no podemos seguir siendo ovejas, cuando Cristo dice que su pueblo son ovejas. Las ovejas dependen de un hombre para poder estar a salvo. ¿Ok? Hay personas que dependen de que alguien les lleve el Evangelio. Yo soy oveja y no dependo de hombre, yo dependo de Cristo. Pero cuando vamos a la iglesia tenemos un pastor, un líder en la iglesia que se supone que a nosotros como ovejas nos enseñe lo que dice la palabra de Dios. No estamos dependiendo del pastor, pero el pastor nos guía a pastos buenos. Ahora, nosotros ovejas espiritualmente no dependemos de hombres, solamente dependemos de Dios. Pero como yo puedo como oveja ir a Dios
cuando me extravío, si no va una persona a buscarme y nuevamente me lleva al granero, me lleva al redil, me lleva al lugar donde está la protección de Dios. Se trata de una obra de la cual debéis haceros cargo con fervor, y cuando encontréis una oveja errante, llevarla a redil, y no la dejéis a menos que la veáis reintegrada con seguridad allí. Permita el cielo que el Espíritu que estaba en nuestro divino Señor descanse sobre nosotros. Esto es lo que queremos. Él nos dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Manuscrito sin fecha 141. ¿Cuál es el llamado de Dios a nosotros en este tiempo, a nosotros aquí ahora? Ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. No es, ya te fuiste, ya no puedes regresar, como dicen esta gente. Ya te fuiste de la iglesia, allá cometiste los pecados que quisiste, allá viviste como quisiste, no puedes volver a regresar, no puedes volver a bautizarte, no puedes volver a ser parte del pueblo de Dios. No, Cristo, el que murió por ti y por mí, Cristo dice, vayan a buscar a ese que se fue, que está viviendo una vida licenciosa, vayan y búsquenlo y tráiganlo al redil. ¿A quién le vamos a hacer caso? Asíos de Cristo y atraed a los hombres. Con una mano los obreros deben asirse de Cristo, mientras que con la otra deben tomar a los pecadores y acercarlos al Salvador. Review and Herald, el 10 de septiembre de 1913. Tened fe y esperanza y atraer a las almas al banquete evangélico. Carta 112, 1902. Puede ser que no los alcancéis más. Fíjense, ¿cuál es el peligro que tenemos nosotros? De que si no hacemos esa obra, hoy puede ser que sea demasiado tarde. Si yo le creo a esta gente, a esa gente no le hable, esos son, como dice ese hombre, yo le estoy hablando a los justos, no estoy hablando a los infieles, hijos de aquel que están en la iglesia, no, yo estoy hablando a los justos de la iglesia, yo no le hablo a los pecadores. Así dice él. El tercer Elías dice que él no le habla a los pecadores, que él está predicándole a los justos, no a los pecadores. Él no les interesa a esos pecadores porque ya esos pecadores ya fueron pasados por alto y ya no tienen salvación. Puede ser que no los alcancéis más. Es tanto nuestro deber de preocuparnos por los interesados de un congreso después que termina, como velar por los que surgen durante el transcurso, porque la próxima vez que vayáis, si ellos estaban impresionados y convencidos y no se rindieron a esa convicción, os resultará más difícil que antes hacer una impresión en su mente y no los podréis alcanzar de nuevo. Manuscrito 19, 1890. Es difícil obtener la decisión ahora. Página 217 del libro El Evangelismo, capítulo 9, afirmemos el interés. Es difícil obtener la decisión ahora. En nuestros días es un asunto difícil hacer que los que profesan creer la verdad posean un conocimiento experimental de su poder vitalizador y santificador. Esto ha sido experimentado en los años pasados, pero la forma ha ocupado el lugar del poder y su sencillez se ha perdido en una rutina de ceremonias. Sí, pero acuérdense, no estamos hablando de los ritos de la iglesia como el bautismo, la Santa Cena, dar diezmo. No. Las ceremonias son las rutinas que se hacen por ahí, esas ceremonias que se están haciendo hoy en día. Día del Conquistador, con velas y enseñándole a los jóvenes toda esa masonería y toda esa obra satánica en día sábado. Esas son las ceremonias que está hablando ahí. El día de la mujer, el día del pastor, el día del niño, el día... ya no le llaman el día del Señor. No. Ahora tiene nombre diferente.
Ya no es el día del Señor, es el día de la persona que quieran honrar, menos a Dios. Juan 4, 35 y 36. Juan 4, 35 y 36 dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. Dice aquí en la página 217. Una palabra sobre la cosecha. Una parábola sobre la cosecha. En un sueño que tuve el 29 de septiembre de 1886, andaba yo en un numeroso grupo de personas que buscaban fresas. Allí transcurrió el día y se hizo muy poco. Al fin dije: hermanos, ustedes dirán que esta excursión no ha tenido éxito. Si trabajan así, no me extraña que no lo obtengan. El éxito o fracaso dependen de cómo se dedican al trabajo. Hay fruta aquí, ya veis que yo he encontrado. Algunos de ustedes han estado revisando en vano los matorrales bajos. Otros han encontrado unas pocas fresas, pero no tomaron en cuenta los matorrales altos, simplemente porque no esperaban encontrar fruta en ellos. Ya ven que la fruta que yo he recogido es grande y está madura. Antes de mucho madurarán otras fresas y podremos recoger de nuevo los matorrales. Así es como se me enseñó a juntar fruta. Si ustedes hubieran buscado cerca del carro, habrían encontrado fruta tan fácilmente como yo. El Señor puso estos fructíferos matorrales en medio de estos lugares muy poblados y espera que usted los encuentren. Pero ustedes estuvieron demasiado ocupados en comer y en divertirse. No vinieron al campo con una ardiente resolución de encontrar fruta. Si trabajan de la debida manera, enseñarán a los obreros más jóvenes que las cosas como el comer y recrearse son de menor importancia. Ha costado duro trabajo traer el carro de provisiones hasta el terreno, pero ustedes pensaron más en las provisiones que en la fruta que debían llevar a casa como resultado de sus obras. Deben ser diligentes, recoger primero la fruta que está más cerca y luego buscar la que está más lejos. Después pueden volver a trabajar de nuevo cerca y así tendrán éxito. Obreros Evangélicos, páginas 142, 145 y 146, año 1886. La fruta está madura. Quizás está más cerca de lo que pensamos. Y no nos damos cuenta y queremos ir lejos. Mateo 9, 37 y 36. Mateo 9, 27 y 38, perdón. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El trabajo es grande. Cristo viene pronto. Se está acabando el tiempo. El trabajo es mucho. ¿Qué estamos haciendo? Yo no puedo utilizar estas redes sociales para condenarte. Yo no voy a utilizar eso nunca. Aquí se va a decir que hay que vencer el pecado, hay que vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios. Pero nunca vas a escuchar de mis palabras que si en algún momento de flaqueza, en algún momento de debilidad, caes en la tentación y Satanás te vence, yo no te voy a decir: olvídate de Dios, ya perdiste, ya no, porque cometiste un solo pecado. No. Eso no enseña la palabra de Dios. La historia de David, después de ser justificado, cometió muchísimos pecados. Muchísimos. Y Dios lo perdonó. Saúl nunca se arrepintió de sus pecados, por eso no fue perdonado. Balaam nunca se arrepintió de sus pecados, por eso no fue perdonado. Acán
nunca se arrepintió de su pecado, por eso no fue perdonado. Señores, en la Biblia las personas que no fueron perdonados fueron porque no aceptaron el llamado al arrepentimiento que Dios le dio. Por eso no fueron perdonados. Todos aquellos que aceptaron el llamado al arrepentimiento que Dios le dio, todos fueron perdonados. Página 217 sigue diciendo: luchar a brazo partido con Dios por las almas. Si tenemos el interés que tuvo Juan Knox cuando rogaba ante Dios por Escocia, tendremos éxito. Él clamaba: dame a Escocia, oh Señor, o perezco. Y cuando nos hacemos cargo de la obra, luchando a brazo partido con Dios, diciendo: debo tener almas, nunca abandonaré la lucha, hallaremos que Dios mirará con fervor nuestro esfuerzo. Manuscrito 14, 1887. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos empeñamos en hacer la obra de Dios, de salvar almas, no tengo en la mente cometer el pecado. Por eso vindicar el carácter de Dios es ir a predicar el Evangelio, trabajar para salvar almas, gastar tiempo para estudiar la palabra de Dios para poder predicar. Yo no me puedo sentar aquí todos los viernes y los sábados si no saco tiempo para estudiar la palabra de Dios y traérsela a ustedes. Así se vindica el carácter de Dios. Mire, yo no sé a dónde van estos videos. No sé, no me interesa. Yo no sé hasta dónde llegan, pero allí llegan y alguien lo escuchará. Así se vindica el carácter de Dios, no condenando a la gente, no maltratando con lenguaje ofensivo, no. La Biblia dice que mi lenguaje debe ser como la miel, no como la espada. Porque todos cometemos pecados en algún momento de nuestra vida. La Biblia dice: el que dice yo no peco, hago a Dios mentiroso. Eso dice la Biblia. No, la Biblia, ese pasaje dice el que dice yo no pecaba. Ellos dicen, ese pasaje no dice ahora, dice pasado. El que haya dicho que no pecaba, hace a Dios mentiroso. Pero el pasaje dice, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Página 218. No forcéis los resultados. Cuando un interés está por concretarse, sé cuidadoso de no querer madurarlo demasiado repentinamente, mas mantener la confianza de la gente, si es posible, para que las almas que están en el valle de la decisión encuentren la senda verdadera y el camino y la vida. Carta 7, 1885. Juan 14, 8 al 10. Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Acuérdense, el centro del mensaje es Cristo Jesús. La gente ha perdido el interés en la palabra de Dios. El mundo está en los placeres, en el aprieto, en las cosas del día, en esto y lo otro. El viernes es el día de preparación y dejamos todo para el viernes. No, mire, gente,
Yo he llegado a la conclusión que el viernes es día de preparación en el hogar. Pero todo lo que haya que comprar para el sábado, para la comida del sábado, para todo lo del sábado, ¿sabe cuándo hay que hacerlo? El miércoles y jueves. Para que cuando usted salga de su trabajo, no tenga la necesidad el viernes de pasar por ningún sitio, sino que salga de su trabajo directo a su hogar. A menos que surja una emergencia, a menos que haya algún problema. Así es que debe ser. Métodos de confirmar decisiones. Cristo hablaba directamente a sus oyentes. Ni siquiera la muchedumbre con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba directamente a cada mente y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de sus oyentes, notaba cuando se iluminaban, notaba la mirada rápida y comprensiva que revelaba que la verdad había llegado al alma y en su corazón vibraba una respuesta, una cuerda de gozo afín. La Educación, página 227, año 1903. Él vigilaba el rostro cambiante. Jesús vigilaba con profundo fervor los rostros cambiantes de sus oyentes. Los que expresaban interés y placer le causaba gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma a través de las barreras del egoísmo y obraban contrición y finalmente gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente pronunciaba, tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y prohibitiva que le decía que la luz no era bienvenida. Cuando veía a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se transía de dolor. El deseo de toda la gente es página 214, 215, año 1898. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando yo he predicado en la iglesia, yo veo eso. Personas que se impresionan con el mensaje. No con el mensajero, con el mensaje. Acuérdense que ahí dice que se impresionaban con lo que él decía. Yo he visto personas que se impresionan y le interesa conocer más. Yo he visto personas que ni siquiera le interesa escuchar el mensaje. Y yo he visto personas que, como el mensajero le cae mal, prestan atención solamente para ver si el mensajero se equivoca en algo. Predicar para lograr decisión. Estamos todavía en la página 218. Dice: ser fervorosos y positivos al dirigirnos a la gente. Vuestro tema puede ser excelente y el mismo que la gente necesita, pero haríais bien en mezclar declaraciones positivas con ruegos persuasivos, llamados al corazón. Presentar el claro así dice el Señor, con autoridad, exaltar la sabiduría de Dios en la palabra escrita, inducir a la gente a decidirse, mantener la voz de la Biblia siempre ante ellos, decirle que habláis lo que sabéis y que testificáis de aquello que es verdad, porque Dios lo ha dicho. Sean vuestras predicaciones cortas y al punto, y al mismo tiempo exigid una decisión. Acuérdense, estamos hablando de las reuniones evangélicas. ¿Por qué yo digo eso? Porque la misma mensajera del Señor que está diciendo esto, ella también dice que en reuniones de iglesia, no de evangelismo, sino que en reuniones de iglesia
su esposo, el pastor Smith, el pastor Haskell y ella misma tenían temas de 1 hora hasta 2 horas, uno detrás del otro. ¿Okay? Pero eran reuniones de iglesia, en sábado, reuniones de iglesia. Ahora, en las reuniones de evangelismo, ella dice, el mensaje debe ser corto y buscar una decisión. No presentéis la verdad de una manera formal, mas permitid que el corazón sea visitado por el Espíritu de Dios y que vuestras palabras sean habladas con tal certidumbre que los que oyen sepan que la verdad es una realidad para vosotros. Carta 8, 1895. No erréis el blanco. No estimuléis la presentación de las escrituras en forma alguna que despierte vanagloria en la persona que abre la palabra para enseñarla a otros. No busquemos la vanagloria. No nos presentemos como el número uno. No nos presentemos como el único que presenta la verdad. No. El único que presenta verdades nunca antes vistas. El único. No. Eso no es de Dios. El único Dios verdadero, el único Jesucristo, el único que murió por ti y por mí, el único que vivió sin pecado, el único que podía venir aquí a rescatarnos. Sí, pero cuando una persona dice, yo soy el único que dice la verdad, el único que aceptó el llamado de Dios para ser profeta, ahí hay algo que no sirve. La obra para este tiempo debe ubicar a los alumnos y a los obreros en un lugar donde traten con temas en forma seria, solemne y sencilla para que no haya tiempo mal empleado en la gran obra. No erréis el blanco. El tiempo es demasiado corto para revelar todo lo que debía conocerse. Se requerirá la eternidad para conocer la extensión y la profundidad de las Escrituras. Hay verdades que tienen más importancia para unas almas que para otras. Se necesita habilidad para educar en el conocimiento de las Escrituras. Manuscrito 153, 1898. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que en este momento hay una verdad clara, que está siendo el momento indicado ahora, y es el sábado. Se ha levantado algo con el sábado, en cuanto al sábado, que mucha gente no lo ha entendido. Acuérdense, los católicos, los protestantes y los católicos, cuando hablan del sábado, no están hablando del sábado del cuarto mandamiento. Ellos están hablando de su sábado, que es el primer día de la semana. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando los católicos, líderes católicos y los líderes evangélicos y protestantes hablan del sábado que ellos quieren que se guarde, que ellos buscan que se guarde, porque está hablando del sábado que es falso, que es creado por el hombre, que es el domingo. Hay que tener mucho cuidado. Hay pastores bautistas, evangélicos que yo he escuchado, no el tal Miguel Ortiz. Miguel Ortiz era adventista. Él dice que no, pero Miguel Ortiz fue adventista, se salió y regresó ahora. Él conoce el adventismo. Sí. Él no es un ignorante de la iglesia adventista. Pero hay pastores, especialmente yo he escuchado pastores bautistas de habla inglesa, que están diciendo a su pueblo, mire gente, el verdadero día de reposo es el séptimo día, el sábado, no es el domingo, nos están engañando. Pero lo dicen así, claro, sábado, lo que dice el cuarto mandamiento, el sábado, el séptimo día. Pero cuando usted va a los católicos y evangélicos, generalmente dicen el sábado de los cristianos, el domingo, pero ellos llaman el sábado judío, hacen una diferencia entre el sábado de los cristianos, domingo, y el sábado judío del séptimo día. Hay que tener mucho cuidado. Proverbios 4, 20 al 22. Proverbios 4, 20 al 22.
Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Leí hasta el 23. Dice aquí, página 219. Un progreso continuo. No podemos pensar, poseemos toda la verdad, comprendemos los pilares principales de nuestra fe y por lo tanto podemos descansar en nuestro conocimiento. La verdad es una verdad en progreso y debemos andar en la luz que cada vez aumenta más. Fíjense bien. No es que ahora hay una nueva verdad, no. ¿Por qué? ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Cuándo fue escrito esto? Porque esto fue escrito en un año y después de ese año a ella le hicieron la pregunta y ella puso la Biblia y su testimonio dice: aquí está todo. Fíjense. Cierto hermano preguntó: hermana White, ¿qué cree usted que debemos comprender? Hermana White, ¿cree usted que debemos comprender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas porque ellos han investigado esos temas y entonces quedar libres para actuar sin recargar las facultades mentales con la investigación de todos esos temas? ¿No cree usted que esos hombres que han hecho brillar la verdad en el pasado estaban inspirados por Dios? Escuchen ahora. No me atrevo a decir que no fuesen enviados por Dios, porque Cristo conoce toda la verdad. Pero lo que atañe a la inspiración en el sentido más pleno de la palabra, contesto: no. ¡Wow! Así que los pioneros, que mucha gente dicen por ahí que estaban inspirados por Dios, aquí dice la hermana White que esa gente no estaban inspirados. Eso dice ahí. Que aquí había, fíjate, esta persona no está hablando de verdades de fuera de la iglesia, no está hablando de verdades dentro de la iglesia. Ellos fueron inspirados por Dios. No. Debemos tener una fe viva en nuestros corazones y avanzar en la búsqueda de un mayor conocimiento y de una luz más perfecta. Vivió Ángela, 25 de marzo de 1890. En el 1890 todavía no se había recibido toda la verdad doctrinal de la Iglesia Adventista. Avanzar contra el enemigo. Vivimos en un tiempo peligroso y necesitamos esa gracia que ha de hacernos valientes en la lucha para desbandar las tropas enemigas. Apreciado hermano, usted necesita más fe y más osadía y decisión en su trabajo. Necesita más empuje y menos timidez. Nuestra lucha es agresiva. Sus esfuerzos son demasiado débiles. Usted necesita más fuerza en su trabajo, de lo contrario se verá frustrado por sus resultados. Hay ocasiones cuando usted debe cargar contra el enemigo. Debe estudiar para encontrar otros métodos para alcanzar a la gente. Vaya directamente hacia las personas y hable con ellas. Hágales comprender que tiene un mensaje que significa la vida eterna para ellos si lo aceptan. Si hay un tema que debiera entusiasmar el alma, es el de la proclamación del mensaje final de misericordia a un mundo que perece. Pero si la gente rechaza este mensaje, encontrará que esto tiene un sabor de muerte para ellos. Por lo tanto, hay que trabajar con diligencia para que sus labores no sean en vano. Ojalá que usted comprenda esto y que imponga la verdad en la conciencia con la ayuda del poder de Dios. Revista de fuerza sus palabras y haga que la verdad parezca indispensable en las mentes educadas. Carta 8, 1895. Se necesita agresividad. Se necesita prudencia. Pero aun cuando algunos de los obreros sean cautelosos y avancen lentamente,
Si no están unidos con ellos en la obra, otros que vean la necesidad de ser agresivos, se perderá mucho. Las oportunidades pasarán y no se percibirá la providencia de Dios que abre las puertas. O sea que hay que tener un balance, una persona pasiva y otro agresivo. ¿Para qué? Para que haya un balance contrario. Cuando las personas que están bajo la convicción no son inducidas a hacer una decisión en la primera oportunidad posible, hay peligro de que la convicción se desvanezca gradualmente. Estamos en la página 220. Con frecuencia, cuando una congregación está en el preciso momento en que el corazón se haya preparado para el asunto del sábado, este tema se demora por temor a las consecuencias. Esto se ha hecho y el resultado no ha sido bueno. Dios nos ha hecho depositarios de una verdad sagrada. Tenemos un mensaje salvador que se nos ordena dar al mundo y que está preñado de resultados eternos. A nosotros como pueblo se nos ha confiado una luz que debe iluminar al mundo. Carta 31, 1892. Sí, esta gente, Víctor Rodríguez, en esos cuartos ángeles, dice que esta no es la obra que hay que hacer. Que lo que hay que hacer es vivir sin pecado. Y que el Espíritu Santo se encargará de traer gente. Aquí dice que no. Que tenemos una luz que hay que llevar. Mire, gente, yo voy a hacer una pausa ahora. Ustedes saben que yo tengo 2 hijos. Tengo una hija y un hijo. Mis hijos fueron educados en la iglesia. Mis hijos fueron enseñados la palabra de Dios. Mis hijos fueron bautizados en la iglesia. Pero mis hijos ya son mayores de edad. Mi hija, mayor de edad, ella ya no vive con nosotros, ella está viviendo su vida aparte. Y mi hija ha tomado decisiones y se ha apartado de Dios. Mi hija ha tomado decisiones que yo no estoy de acuerdo. Y yo se lo he hecho saber a ella. Mi hija ha hecho comentarios que yo no estoy de acuerdo de ellos. Ella lo sabe. Mi hija está haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo y ella lo sabe. Y mi hija puso algo en Facebook y la gente que lo único que busca es una falta al mensajero, no al mensaje. Empezaron a decir, mira, la hija del hermano Ramón Ayala, él que predica tanto y que es esto, mira lo que esto nos está viviendo ahora. En vez de llamarme y decir, hermano, estamos orando, queremos orar por su familia, queremos orar por sus hijos, para que vuelvan a redimir. Y yo sé que mucha gente quizás ha dejado de ver estos videos por eso. Porque ven a mi hija apartada del evangelio, apartada del mensaje, viviendo su vida mayor de edad, y entonces dice, si su hija está así, no escuchemos a él. El Señor sabe el llanto, el dolor que ha causado y que causa y que oramos por esta situación. Pero Satanás utiliza esos métodos ¿para qué? Para que la gente no escuche la palabra de Dios. Así que si tú mismo has visto a mi hija apartada del evangelio, no la critiques. Porque tú que estás criticando, yo he visto tú mismo llevando a tu hijo a jugar fútbol los viernes, tú que dices ser adventista. Y yo no digo nada. Así que no critiquemos, hermano. Porque hoy yo puedo estar bien, mañana quizá yo esté en el piso. Así que oremos en vez de criticar. No condenemos, oremos. Amémonos unos a los otros.
Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 2. A ver. Lo cuento rápido. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Perdonen por lo que dije. No disculpen, no voy a pedir perdón. Yo quiero que, por favor, y lo he dicho varias veces, oren. Oren por este servidor, oren por mi esposa, oren por mis hijos. Satanás no quiere que esta palabra se predique. Y Satanás está utilizando lo mayor posible para acabar directamente con mi persona. Así que oren. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes hasta la muerte. El poder del Espíritu para la victoria. Hablar a las almas que están en peligro e inducirlas a contemplar a Jesús sobre la cruz, muriendo para que fuera posible perdonar. Hablar al pecador con vuestro propio corazón desbordado del tierno y piadoso amor de Cristo. Haya profundo fervor, pero no tonos ásperos y fuertes en la voz de que está tratando de ganar al alma para que mire y viva. Consagrad en primer lugar vuestras propias almas a Dios. Al mirar a nuestro intercesor en el cielo, sea quebrantado vuestro corazón. Luego, abandonando y subyugando, podéis dirigiros a los pecadores arrepentidos como quienes os dais cuenta del poder del amor redentor. Orad con estas almas, colocándolas por la fe en los pies de la cruz. Conducid sus mentes juntamente con vuestra mente y fijad el ojo de la fe, donde contempléis a Jesús, al que lleva el pecado. Inducidlos a desviar su mirada de sus propios seres pecaminosos, dirigiéndola hacia el Salvador y que la victoria será grande. Yo no puedo sentarme aquí a hablar de pecado y de todos los pecados. No es hablar de pecado y de pecado y de pecado y de Satanás, son hijos de Satanás o eso. No, hay que presentar a Cristo. A Cristo. No usando esas palabras obscenas, esas palabras ofensivas, esas palabras blasfemas. No. Así no se lleva el Evangelio. El ministerio del Espíritu Santo que obra en el alma es nuestra gran necesidad. El Espíritu es completamente divino en los elementos que utiliza y en su demostración. Dios desea que tengáis dotes espirituales llenas de gracia. Entonces trabajaréis con un poder que nunca antes conocisteis. El amor, la fe y la esperanza se harán presentes en forma permanente. Podéis avanzar con fe, creyendo que el Espíritu Santo os acompaña. Carta 77, 1895. El Espíritu Santo impresiona la verdad. Página 221. Es el Espíritu Santo el que hace que la verdad sea impresionante. Mantener la verdad práctica siempre delante de la gente. Testimonios, tomo 6, página 57, año 1900. Nuestras palabras y nuestra conducta influyen en la decisión. Cuando vi a esta congregación ayer pensé, las decisiones han de venir después de esta reunión y durante la misma. Habrá algunos que harán para siempre su resolución de seguir bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Algunos resolverán seguir el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel. Nuestras palabras, nuestra conducta, la manera en que presentamos la verdad
puede inclinar a la gente en favor o en contra de la verdad. Y necesitamos en todo discurso, que todo discurso sea o no doctrinal, que Jesucristo sea presentado en forma definida, como Juan declaró: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hay que presentar. Dejemos de condenar. No condenemos a la gente. Llamemos a la gente al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere que haya. Arrepiéntete. Busca del poder de Dios para vencer el pecado. Pero no condenemos a nadie. Dice la palabra de Dios: no llames a nadie fatuo. Hermanos, dejemos de usar ese lenguaje ofensivo. Debe descartarse toda expresión aguda o cortante que habéis tenido alguna vez el hábito de emplear. Ahora se trate de hermanos laicos o pastores. Asimismo, toda práctica de forzar a las personas a adoptar las posiciones más difíciles para las cuales no están más preparados que un infante para recibir manjar sólido. Si tú no crees lo que yo digo, te vas a perder. Tienes que aceptar al profeta, tienes que aceptarme a mí. Si no me aceptas a mí, estás rechazando a Dios. No. Debe conducirse a la gente. Cristo debe estar entretejido en todo lo que sea de carácter argumentativo, como la misma trama y urdimbre del vestido. Cristo ha de estar en aquello por doquiera, y mi corazón siente la necesidad de Cristo. Me parece como nunca antes la he sentido. Aquí hay personas ignorantes, no saben nada acerca de la verdad. Han sido educados por sus pastores en el sentido de que esto es así o aquello es asá. Cuando la palabra de Dios es explicada a los hombres, cuando es presentada en su pureza y ellos ven lo que esa palabra dice, ¿qué harán ellos? Muy pocos resolverán seguir esa palabra, mas os diré: sed muy cuidadosos acerca de cómo manejáis la palabra, porque esa palabra ha de inducir a la gente a hacer su decisión. Dejad que la palabra sea la que corte y no nuestras palabras, pero cuando hacen su decisión, ¿cuál será? Manuscritos 42, 1894. Libro de Lucas. Ya estamos terminando. Ya, estos son los últimos dos pasajes que vamos a leer y el último párrafo. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras se echaron suertes. Esta gente dice que ahí no se está orando por los sacerdotes, que se está orando por la otra gente, no por los justificados, que se está orando por aquellos que no conocían, que los sacerdotes sí conocían y que Cristo cuando oró, no oró por ellos. Libro de Hechos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Libro de Hechos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Escuchen. Y estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Aquellos sacerdotes que condenaron a Cristo y lo llevaron a la cruz, que dijeron: crucifícale, cuando recibieron el evangelio a través de los discípulos y vieron el cambio que hubo en ellos y escucharon el evangelio, muchos, dice, multitud de los sacerdotes obedecieron a la fe. Así que Cristo, cuando oró allí diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen, oró por esos sacerdotes que se arrepintieron y vinieron al evangelio. Así que Nelson Cuarto Ángel sí oró por ellos, Víctor Rodríguez sí oró por ellos. Eso dice la palabra de Dios. Porque ellos
se arrepintieron y vinieron al Evangelio. Para terminar, páginas 221 y 222. Una cosecha tardía. Los sacerdotes quedaron convencidos del poder divino del Salvador. Tuvieron oportunidad de conocer la verdad y sacar provecho de la luz. Si la rechazaban, se apartaría de ellos para no volver nunca. Muchos rechazaron la luz, pero no fue dada en vano. Fueron conmovidos muchos corazones que por un tiempo no dieron señal de serlo. Durante la vida del Salvador, su misión pareció recibir poca respuesta de amor de parte de los sacerdotes, pero después de su ascensión, una gran multitud de sacerdotes obedecía la fe. Hechos 6:7. El deseo de toda la gente, página 231, año 1898. Hacer que los oyentes permanezcan accesibles. ¿Por qué salió Cristo a la orilla del mar y se fue a las montañas? Había de dar la palabra de la vida a la gente. Ellos no la comprendían entonces. Una buena cantidad de personas no la comprenden ahora para hacer su resolución, pero estas cosas están influyendo en su vida. Y cuando el mensaje se presente en alta voz, estarán listos para recibirlo. No vacilarán por mucho tiempo, harán su resolución. Manuscrito 19B, año 1890. Fíjense, yo he estado escuchando a esta gente y yo no sé, no creo que sea casualidad que los últimos estudios que yo he tenido aquí, viernes en la noche y sábado en la tarde, sin yo quererlo, hermanos, les digo sinceramente, no ha sido, Dios sabe, ante Dios yo no puedo mentir. Yo no he planificado, pero sin quererlo, estos estudios que hemos tenido estos últimos viernes, estos últimos 3 viernes y estos sábados, han sido para refutar las enseñanzas de este ministerio, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez. Claramente. Y de hecho, la lección de escuela sabática de esta semana de la iglesia que yo pertenezco, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, va a ser acerca de Pedro. De cómo Pedro, después de ser justificado, cometió muchos pecados. Y el Señor lo perdonó y lo salvó. Después de ser justificado, Pedro cometió pecados. Dijo Cristo en la cena del Señor. Cristo dijo, Darling, vengan para recibir el sábado, por favor, Darling. Dijo Cristo en la cena del Señor, aquí todos sois limpios. No está hablando físicamente, porque después dijo, todos son limpios menos uno. A todos le había lavado los pies, aun a Judas. Cristo le lavó los pies a los 12. Y Cristo dijo aquí, todos son limpios, menos uno. No estaba hablando físicamente. Estaba diciendo que toditos, habían sido justificados. Y después de eso, Pedro lo negó 3 veces. Y después de negarlo 3 veces, Cristo lo perdonó 3 veces. El mismo pecado 3 veces. Porque el pecado de negación lo hizo 3 veces. El mismo pecado, después de Pedro ser justificado, después de que Cristo dijo, todos sois limpios, Pedro cometió el mismo pecado 3 veces. Lo negó 3 veces, el mismo pecado. Nelson Cuarto Ángel, el mismo pecado 3 veces. Fue justificado 3 veces por el mismo pecado, Pedro. Después de que Cristo dijo, todos sois limpios. Hermanos, por favor, estudiemos la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. El enemigo lo que quiere, lo he dicho varias veces, el enemigo lo que quiere es que tú te sientas pecador y que ya no tienes derecho al perdón. Por favor, estamos entrando en las horas del sábado. Que nos gocemos con Dios. Que vayamos a sus pies. Que le pidamos perdón por nuestros pecados. Que nos gocemos ante su presencia en este día. Y que gloriemos su nombre a Cristo, al único merecedor de mi amor, porque murió por mí.
hijo, vuelve a casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque nos dejaste terminar una semana más. Amén. Nos cuidaste. Nos llevaste con bien al trabajo, a la escuela. Nos dejaste llegar sanos y salvos cada día. Porque te quedaste aquí en el hogar protegiéndonos. Y porque nos das el privilegio de entrar a un sábado más. Nos das el privilegio de poder venir ante tu presencia estas 24 horas y compartir contigo. Y gozarnos, que este sábado sea de delicia, de gozo, de alegría, de bendiciones para cada persona, el pueblo tuyo que verdaderamente te honra en este día. Tu mano quiero poner a Astrid, a Ivette, son los únicos nombres que veo. Amén. Que puedan llegar allí tus bendiciones, que puedan llegar allí tu paz, tu misericordia, tu amor, que tu abrazo pueda estar en estos lugares. A esas personas que no veo su nombre también las pongo en tus brazos de amor. Que tu amor, tu misericordia, tu justicia esté en medio de ellos. Aquellos que verán más tarde el video, el estudio, que también tu paz y tu amor llegue a esos lugares. Gracias nuevamente y que podamos honrarte en este sábado de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Que el Señor nos acompañe, que este sábado sea glorioso. Y acuérdate, no permitas que Satanás diga que no tienes derecho al perdón de Dios. No lo permitas. Y acuérdate, el Padre te está esperando. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.